Dios me las bendiga, mis amadas hermanas. En esta noche vamos a iniciar porque el tema que vamos a ver es un poco larguito y yo sí quiero pedirles que tengan a la mano lápiz y papel, porque estoy segura que Dios nos va a revelar una verdad grande, una verdad poderosa. Fíjese que el Señor me metió a estudiar dos capítulos de la Biblia que me habían estado haciendo ahí, como dicen, roncha, porque me picaba, me picaba. Y hasta que dije, no, Señor, lo tengo que estudiar a fondo. Y en eso surgió la bendición de ir a predicar al grupo, al Faro Déboras de Aglow, y el Señor me dio esta palabra. Pero luego el Señor me puso y me dice, tienes que enseñar esto en el grupo Abigail también. Y es por eso que esta noche nos vamos a salir un momentito de la enseñanza de Nehemías y nos vamos a ir al primer libro de Reyes. Y ahí vamos a estar hablando acerca del profeta Elías. Pero antes yo quiero decirles algo. Miren, estamos viviendo tiempos bien difíciles. Acabamos de pasar, creo, si no me equivoco, la cuarta ola de COVID. Y esta ola pues ha traído muchos más contagios. Tal vez la enfermedad no ha sido tan agresiva para algunos, para otros sí, pero el contagio sí ha aumentado. Ahora, también ha aumentado el ataque del enemigo. Pues espiritualmente he visto muchas personas que han estado cargadas con mucho temor, con mucho desánimo, pensando esto. ¿Cuándo va a terminar? Y yo siempre creo que peor que el contagio del COVID es el contagio emocional. Porque, hermana, se contagia el temor, se contagia la duda, se contagia la angustia. Pero ¿sabe qué? He descubierto que también se contagia la fe. Y he podido ver personas que se han acercado con mucha carga espiritual a la consejería y después de que el Señor ha dado palabra, les hemos ministrado esperanza, les hemos ministrado esas promesas de Dios a su vida, puedo ver cómo incluso hasta el rostro les ha cambiado. Entonces yo sé que también se contagia la fe. Y en algún momento hablamos de que nosotros teníamos que convertirnos en focos de fe. Ahora, hemos estado hablando del libro de Nehemías y hemos visto cómo desde el primer momento en que Nehemías dispuso su corazón y Dios lo mueve de esa comodidad del palacio para ir a reconstruir esos muros que habían pasado destruidos más de 150 años, la gente se había acostumbrado al escombro de tal manera que dejaron de verlo. Y esto, hermanas, me llama tanto la atención porque hay situaciones en nuestras vidas, hay cosas en nuestro corazón que son escombros. Los celos, la amargura, la tristeza, ese control excesivo. Llega un momento en que nos acostumbramos a vivir de esa manera y dejamos de ver los gritos. Nos acostumbraron a creer que para que nuestros hijos nos obedecieran tenemos que gritar. Y aquí hay una gritona recuperada, hermanas. Yo he sido la mujer más gritona que hay de esta tierra. Pero para gloria de Dios le puedo decir que Dios me ha cambiado y creo que el mejor testimonio son mis hijos, quienes sufrieron esos gritos. Y entendí que no era necesario. Dios no te grita cuando te habla. Dios no te grita cuando te corrige. Entonces, ¿por qué nosotros tenemos que ser? Pero nos acostumbramos a esto. Y dejamos de querer cambiar esta situación en nuestra vida y a veces hasta la legitimamos y decimos yo soy gritona porque mi abuela era gritona. Y además estos muchachos solo con gritos entienden. Sin embargo, tenemos un Dios precioso
que quiere traer renovación y cambios a tu vida. Porque ella no te quiere ver así, hermana. Dios quiere que vivas la vida abundante que Él ha preparado. Entonces Dios manda a Nehemías y me llama la atención que desde el primer día en que Nehemías le dio a conocer al pueblo su proyecto y ellos dijeron levantémonos y edifiquemos, justo ahí empezó la oposición. Justo ahí Sanbalat, Tobías y Gesén el árabe empezaron a intimidarlos diciéndoles ustedes se están rebelando contra el rey va a saber esto. Y luego después ustedes lo vimos en el capítulo 4 cuando viene y esta oposición se incrementa y empiezan con una campaña de terror. ¿Para qué? Para desenfocar a los que construían en el muro y para que ellos no hicieran la obra que tienen que hacer. Y vimos, hermanas, que no había una amenaza real, pero que la estrategia había dado fruto porque ellos habían sucumbido a la primera arma de Satanás, que es el temor. Y yo sé que muchas de nosotras hemos estado bajo temor. Temor de enfermarnos, temor de no tener lo suficiente económicamente hablando para salir adelante, temor a que a nuestros hijos les pase algo porque están secuestrando a los jóvenes, temor de que en mi trabajo me despidan, una serie de temores que el enemigo ha estado trayendo a nuestra mente. Y yo quiero en esta noche, oiga bien, que usted aprenda a lidiar con el temor y aprenda. Óigame bien, hermana, que muchas de esas cosas no son realidades, son pensamientos nada más. Aquí los enemigos de Nehemías únicamente eran palabras, no habían ni siquiera tirado una piedra en contra de los israelitas, pero ellos ya estaban llenos de temor. Y luego se levantan dentro de ellos mismos, ¿verdad? Hablando y diciendo, nos van a matar y todo. Y aparece el segundo enemigo. Ellos dicen, el escombro es mucho y ya no podemos reconstruir. Fíjese bien, el desánimo es la segunda herramienta. Entonces vemos a un pueblo que está muy atemorizado y desanimado. Y vemos cómo estas dos estrategias del enemigo se han mantenido a través del tiempo. Por eso Dios le decía a Josué, cuando Josué tomaba el liderazgo de Israel, ¿se acuerdan en Josué 1:9 cuáles fueron dos palabras que Dios le dijo a Josué? Si usted las sabe, escríbalas ahí en el chat. ¿Cuáles fueron esas dos palabras? Esfuérzate y sé valiente. Y oiga bien, ahí vienen las estrategias. No temas ni desmayes. Ahora, yo quiero que vea que aún al siervo más ungido, con más poder, valiente, capaz de hacer llover fuego del cielo, creo que es el único que ha hecho llover fuego del cielo, tuvo que luchar con estos enemigos. ¿De quién estamos hablando, hermanas? De Elías. Elías, el profeta de fuego, tuvo que lidiar con el temor y con el desánimo. Ahora, yo quiero que vea esto, mire, Elías era un hombre comprometido, esforzado, un hombre valiente, que tuvo que enfrentarse a 450 profetas de Baal. Y yo quiero que se vaya al primer libro de Reyes y que tenga su Biblia abierta ahí porque vamos a estar viendo el 18 y el 19 y Dios nos va a estar mostrando grandes verdades aquí para nuestras vidas. Ahora, me llama la atención porque Elías no titubeó para hacer esta obra que Dios le había mandado hacer y tuvo el respaldo de Dios. ¿Qué es lo que estaba pasando aquí, hermanas? ¿Recuerdan ustedes que Israel había caído en idolatría?
porque el rey Acab se había casado con Jezabel, que era una mujer idólatra, y ella adoraba a Baal y a Astarte. Entonces habían 450 profetas de Baal y 400 profetas de Astarte, de tal manera, fíjese bien, que vino un juicio de Dios sobre ellos y por boca de Elías, Dios ordenó que no lloviera durante 3 años y medio. Ellos estuvieron en sequía. El rey Acab estaba tan molesto que culpó a Acab de lo que estaba sucediendo. Porque muchas veces nosotros no tomamos la responsabilidad de nuestros actos, ¿se ha fijado, hermana? Y muchas veces empezamos a buscar culpables. ¿Por qué? Porque no queremos cambiar. Porque no queremos dejar la comodidad incómoda en que estamos. Entonces decimos, no soy yo, sino que son mis hijos los que me hacen enojar. No soy yo, sino que es mi esposo el que me hace gritar. Pues algo así teníamos acá. Él decía, es Elías el que ha hecho que no llueva. Y empieza una persecución de Elías impresionante. Pero Dios durante ese tiempo guardó a Elías. De tal manera que un día Dios a los 3 años y medio le dice, ve Elías y preséntate ante Acab y dile, oiga bien, y dile que el tiempo de la sequía ha acabado. Ahora, permítame un segundito, hermana, solo pongo esto. Y entonces, ¿qué ocurrió ahí, hermanas? ¿Qué fue lo que pasó? Que cuando llega Elías a darle esta noticia a Acab, encuentra esta gran idolatría que había allí. Y en medio de esa idolatría viene Elías. ¿Y qué es lo que hace? ¿Verdad? El celo, ese celo por Dios, ¿verdad? Lo hace enfrentarse a estos profetas. Y les dice, oiga, quiero que nos vayamos, por favor, a primer libro de Reyes, capítulo 18, versículos 21 y 22, porque quiero que veamos qué es lo que Elías le dice a este pueblo. Amén. Si alguien tiene ahí, me hace el favor de copiarlo para que quede dentro de los comentarios y nos podamos guiar a las que se conectan más tarde. Dice, Elías se paró frente a ellos y dijo, ¿hasta cuándo seguirán indecisos, titubeando entre dos opiniones? Si el Señor es Dios, síganlo. Pero si Baal es el verdadero Dios, entonces síganlo a él. Sin embargo, la gente se mantenía en absoluto silencio. Como ustedes ven, este pueblo no estaba comprometido con la adoración a Dios. Este pueblo no dijo, sí, Elías, nosotros apoyamos al Señor y sabemos que Dios va a hacer milagros y lo vamos a seguir a Él. No, el pueblo estaba en silencio, sin compromiso a Dios. Entonces Elías les dijo, yo soy el único profeta del Señor que queda, pero Baal tiene 450 profetas. Entonces, Elías les dice, escojan un toro, pártanlo y ofrézcanlo en sacrificio. Y el Dios que conteste quemando ese sacrificio, ese es el Dios verdadero. Y dice que aquellos profetas de Baal empiezan con sus rituales, incluso hermanas empezaron a herirse y estaban ensangrentados y gritaban. Y Elías se fue a sentar y se burlaba de ellos. Les decía, ¿qué les pasa a su Dios? ¿Por qué no viene? Está atrasado. ¿Será que está en el baño haciendo sus necesidades? Literal. Así dice la Nueva Traducción Viviente que les decía. Porque Elías sabía en el Dios que había confiado. Elías sabía en el Dios que había creído. Y mire, me encanta en este momento porque en este hombre no se vislumbra una gota de temor.
Y eso me emociona tanto, hermanas, porque es como cuando usted recibe de Dios un llamado y usted sabe que hay oposición, pero que Dios la ha mandado a hacer la obra y usted la va a hacer tal como Dios se lo dijo. Y entonces no pasó nada. Estos hombres no lograron que lloviera fuego del cielo. Y entonces se apartan, dice a la hora, en la tarde, a la hora del sacrificio, viene Elías y empieza él a hacer su sacrificio. Pero me llama la atención lo primero que hace. Y quiero que se vaya al 18:30, primero de Reyes 18:30. Dice, entonces Elías llamó a la gente, venga acá. Así que todos se juntaron a su alrededor mientras él reparaba el altar del Señor que estaba derrumbado. Oiga, debido a la idolatría que ellos tenían, el altar de Dios había sido derrumbado y ellos habían sido incapaces de reconstruirlo. Ahora, el altar de Dios, ¿de qué nos habla el altar de Dios? El altar de Dios nos habla de entrega. El altar de Dios nos habla de arrepentimiento. El altar de Dios nos habla de obediencia. El altar de Dios nos habla de adoración. Yo te quiero decir algo, hermana. Si tú quieres ver milagros ocurrir en tu vida, tienes que reparar el altar de Dios. Ahorita estamos viviendo un evangelio light, porque todo es light ahora. Entonces nos congregamos de vez en cuando, leemos la Biblia de vez en cuando, oramos de vez en cuando. Y te empiezan nuestros altares a derrumbarse poco a poco. Y de repente el altar cayó y ni cuenta nos hemos dado. Y sabe, hermana, cuando se predica de estas cosas, en vez de dejarnos guiar por el Espíritu Santo y hacer los cambios que tengamos que hacer en nuestras vidas, nos enojamos con el predicador y empezamos a decir, ay, la hermana Vero ya me está tirando, mejor me salgo. Yo quiero decirle que no tengo en mente a nadie, hermana, y que si usted siente que le estoy tirando, no soy yo, es el Espíritu Santo hablándole. Y me encanta esto. ¿Sabe por qué, hermana? Porque Dios la ama y tiene el cuidado de hablarle. Y si usted se siente incómoda, es porque tiene un Espíritu Santo vivo. Así es que usted diga, gracias, Padre, porque me estás hablando de renovar, de reconstruir mi altar de adoración a Dios. Amén. Ahora, yo quiero decirle eso. Lo primero que hizo fue reparar el altar de Dios. Y la pregunta de Dios para ti en esta noche es, ¿cómo está tu altar de adoración a Dios? Y no le estoy hablando del altar familiar, hermana. Le estoy hablando del altar de adoración. Si realmente dentro de su corazón Dios ocupa el lugar que tiene que. Porque hay en muchas ocasiones, hermanas, que nosotros decimos que adoramos a Dios, pero realmente no le damos el lugar que a Él le corresponde. Decimos que adoramos a Dios y cuando tenemos que elegir entre ir a la iglesia, a buscar su rostro e ir a un paseo, y no estoy diciendo que los paseos sean malos, pero uno tiene que tener prioridades en su vida. Y yo le decía ahora a mi hijo, hoy me atacó un dolor de cabeza tan grande, pero así me tuve que ir a la escuela porque tenía muchas cosas que hacer de trabajo. Y me fui a trabajar así. Y le decía a mi hijo, ¿sabes qué? Si ese dolor lo hubiera tenido ayer, también me hubiera ido a la iglesia.
Porque cuántas veces, hermanas, si tenemos dolor, vamos a trabajar, pero si es día domingo, nos quedamos contemplándonos en la cama. ¿Por qué? ¿Por qué, hermanas? ¿En dónde está nuestra prioridad entonces? Te dejo entonces con esta pregunta. Te dejo entonces pensando. Oiga bien, ¿cómo está mi altar de adoración? Número 2, Elías le creyó a Dios e hizo lo que tenía que hacer. Accionó en fe. Y dice que reconstruye el altar de adoración. Y luego, después de que lo reconstruyó, parte el toro y luego le pide a la gente que empiece a echar baldazos y baldazos de agua 3 veces hasta que quede aquello casi inundado, y luego hace una oración a Dios. Y el milagro ocurre. Yo creo que ve en el 18, 38 y 39, uno de Reyes 18, 38 y 39, dice: al instante el fuego del Señor cayó desde el cielo y consumió el toro, la leña, las piedras y el polvo, hasta lamió todo el agua de la zanja. Cuando la gente vio esto, todos cayeron rostro en tierra y exclamaron: el Señor es el Dios Todopoderoso. Sí, el Señor es Dios. ¡Wow! ¡Qué milagro más espectacular! Y luego después viene, agarran los 450 profetas de Baal y los degollan, les quitan la cabeza. ¡Qué victoria más grande la de Elías! ¡Qué milagro más poderoso de parte de Dios! Yo creo que el milagro no solo fue el fuego, sino que el milagro fue tener esa fuerza para agarrar a esos hombres, degollarlos y saber que estaba cumpliendo el propósito de Dios, limpiando al pueblo de Israel de esa idolatría. Y si la historia terminara aquí, nosotros tendríamos, fíjese bien, la historia de un superpoderoso de la fe. Sin embargo, Dios no permite que la historia termine aquí, porque Dios necesita enseñarnos. Ese proceso que estás viviendo, hermana, no es para castigarte, no es para aplastarte, es para enseñarte. Y lo que ahorita es tu prueba, mañana va a ser tu bendición, pero tú vas a estar preparada para recibir esa bendición. Eso es lo que Dios hace a través de los procesos que Él nos permite vivir. Y como siervos de Dios, no estamos exentos de esos procesos. Dios tuvo que tratar con Elías. Ahora, yo quiero que vea, y nos vamos a ir al libro de Reyes, primer libro de Reyes, y vamos a estar estudiando el capítulo 19, porque vemos en el 19:2 que una mujer lo puso a temblar. Oiga lo que dice. Entonces envió Jezabel a Elías. Mire, Elías sale corriendo. Si usted lee el 18, después de que degolla a los profetas, sale corriendo a decirle a Acab que se prepare porque ya viene la lluvia. Y está, me lo imagino yo, tomando aire por la gran jornada que ha tenido. ¿Le ha pasado, hermana? Usted, hermana líder, hermana pastora, usted que ha planeado un evento, y cómo nos toca, hermanas, a los líderes cuando planeamos un evento. La gente lo ve lindo, la gente llega, adora, oye la palabra, pero no sabe todo lo que hay detrás de ahí. Y a veces uno está como Elías, tomando aire, cuando de repente ¡ca! Viene el gran, en el campo dicen el gran planazo, ¿verdad? Con el corvo. ¡Pla! Y entonces viene y Jezabel le manda a decir esto. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Fíjense bien.
Y entonces el profeta de fuego le dijo, Señor, haz llover fuego sobre esa mujer habladora y mátala. ¿Hizo eso Elías? Oiga bien lo que hizo. Viendo, estamos en el 3, viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida y vino a Beersiba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. ¿Qué pasó? Viendo pues el peligro, se fue para salvar su vida. Una mujer lo hizo temblar. Una mujer hizo lo que 450 hombres no pudieron hacer. Se fija el tremendo poder que Dios nos ha dado, hermana. Por eso tenemos que ser muy responsables en autoadministrarnos, en autogestionarnos. Entonces, eso me sacudió, hermanas. Y empecé a ver qué había pasado en Elías. Porque sentía que había una lección aquí que Dios quería enseñar. Y lo primero que puedo ver es que Elías estaba vulnerable porque estaba cansado. Elías había jalado al máximo su hule emocional. Venía de andar huyendo por la sequía, luego se enfrenta a los profetas de Baal, luego los tiene que degollar, luego tiene que salir corriendo donde acá. Y llega un momento en que estaba cansado, él no tomó tiempo para reposar. Ahora yo te quiero decir, hermana, tú no eres la superpoderosa, tú eres un ser humano y hay algo que Dios quiere que hagamos como siervas del Dios Altísimo y se llama autocuido. Te voy a dar una noticia. Si tú no cuidas de tu templo, que es tu cuerpo, porque dice la palabra que es morada del Espíritu Santo, nadie va a cuidar de ti. Tu esposo te puede amar mucho, pero no va a cuidar tu templo. Tus hijos te pueden amar, pero no van a cuidar tu templo. La única que puede cuidarlo eres tú. Y debes aprender a hacerlo. Debes aprender a determinar tiempos de reposo, tiempos para tomar fuerzas. Muchas veces las líderes, las siervas de Dios nos sobrecargamos a poner la cabecita en la almohada, vamos, cuando suena el teléfono y tengo que contestarle a la hermana, porque si no le contesto a esta hermana se va a morir. ¿No eres Dios, hermanas? Y si nosotros queremos darle un servicio verdaderamente de calidad a Dios, tenemos que cuidar de nuestros templos. Siento yo que ese es un punto álgido dentro de los servidores. Por eso David decía, todas las viñas que me diste a cuidar, cuidé, pero mi viña, la que era mía, no cuidé. Entonces tenemos que tomar tiempo para descansar, tenemos que tomar tiempo para vitaminarnos. Yo hablaba con una pastora y le digo, ella estaba muy cansada, con muchas responsabilidades en su iglesia, muchas. Hermana, ¿y qué vitamina está tomando? Nunca he tomado vitamina, hermana. Miren qué tremendo, hermana. Miren qué tremendo, porque a veces preferimos gastar 25, 30, 40 dólares en un edredón y no en un bote de vitaminas para nosotros. ¿Somos o no somos así? Díganme ahí en el chat si somos así. Quizás solo a mí me pasa, hermanas. Entonces Elías estaba cansado, pero vea un segundo problema. Fíjese bien. Elías tenía una expectativa que no se había cumplido. Él esperaba que con este acto milagroso y este acto en que se demostraba el poder de Dios, el pueblo de Israel, su rey y la reina se convirtieran a Dios. Amén.
Entonces, yo quiero que veamos esto en esta noche. Las expectativas rotas. ¿No te pasa a ti, mi hermana, que planeas un evento y das tu tiempo, das tu esfuerzo, hasta damos económicamente de nuestros recursos? Y pues estamos esperando que las almas se conviertan, que la gente llega. Y de repente aparecen unas 3 personas. Y de repente nadie recibe a Cristo. Y nos sentimos descorazonadas, defraudadas, incluso muchas veces molestas, porque no nos ha apoyado las personas que esperábamos. Ojo, en ese momento tú te vuelves vulnerable. Y te voy a dar la clave, mi hermana. Porque yo antes, cuando esto pasaba, me desmoronaba, me descorazonaba. Pero la palabra emuná me cambió la vida. Porque empecé a decir, Señor, esto tú así lo has permitido. Estas 3 personas eran tus elegidas. Para ellos era la palabra que se predicó aquí. Todo obra para bien. Tú sabes por qué solo trajiste a 3. ¿Y qué espera Dios de mí? ¿Qué espera Dios de Vero? Que lo alabe, que le agradezca y que siga haciendo lo que Dios me mandó a hacer. Me costó, hermanas. Me costó entregarle ese control a Dios. Pero eso ya no me carga. Ahora he aprendido a descansar en Él, en esa área. Elías estaba cansado, Elías no vio sus expectativas cumplidas. Y número 3, Elías empezó a enfocarse en sus circunstancias más que en Dios. Empezó a ver a Jezabel. Y mira, hermana, yo creo que dice que Elías era un hombre sujeto a pasiones como a nosotros. Entonces me da la impresión que Elías era un poquito como la hermana Vero, que le gusta hacerse sus películas de terror. Y entonces yo pienso que de repente él empezó a verse en su mente como uno de esos hombres a los que habían degollado. Porque realmente, y pongámoslo en perspectiva, ay, la visión fue terrible. Imagínense uno con ver una gallina que le cortamos la cabeza, cómo se ve de feo. Imagínense 450 hombres, hermano. Y entonces él empezó a verse así, degollado. Y empezó a decir, esa mujer me va a matar. Solo yo he quedado. Y se dejó invadir por el temor y se dejó invadir por el desánimo. Ahora, yo quiero que hagas un análisis de ti misma. ¿Realmente estarás reposando? ¿Realmente cómo están tus expectativas de acuerdo a lo que tú estás esperando que otros hagan o que Dios mismo haga por ti? Porque a veces esperamos mucho y nos desilusionamos, hermanas. Y en tercer lugar, ¿a dónde tienes tus ojitos puestos? ¿A dónde están esos ojos, hermanas? ¿Están enfocados en Dios? ¿O los tenemos enfocados en nuestras circunstancias, en ese diagnóstico, en ese hijo que no es como nosotros esperábamos que fuera, en ese trabajo? ¿A dónde tienes enfocada tu mirada? Ahora, yo quiero que vea esto, porque él empieza a hacer una serie de cosas. Pero antes quiero decirle algo que el Señor me mostraba. Que Elías fracasó en el punto donde él era más fuerte. Oiga, Elías fracasó en el punto donde él era más fuerte. Ustedes ven que el hombre más sabio, que fue Salomón, fue el más necio. Tuvo 1000 mujeres, hermana. No sé cómo hizo ese hombre realmente. Con una, hay unos hombres que andan desesperados y ese 1000. Vemos también que el hombre más manso, que fue Moisés, fue el hombre
que se dejó llevar por la ira. El hombre más paciente, que fue Job, se volvió impaciente y contendió con Dios. Y Abraham, el padre de la fe, falló en su fe. Y vemos que el hombre más valiente, que era Elías, falló porque una mujer lo hizo temblar. Ahora, ¿por qué Dios permitió que estos hombres fallaran en donde eran más fuertes? Porque el Señor quería que la gracia de Dios se manifestara en ellos. Por eso Pablo dice, bástate, dice de Dios, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y Pablo decía, de buena gana me voy a gloriar en mi debilidad, porque cuando soy débil, soy fuerte en él. Entonces, hermana, yo no sé en qué área de tu vida puedes haber fallado. Y puede que en este momento estés invadida por la culpa, estés invadida por el desánimo, enfocada en tu falla. Y Dios en esta noche quiere enfocarte en Él. Porque si has fallado es para que reconozcas que sin Dios nada puedes. Amén. Por eso en esta noche yo quiero que digas, Señor, yo reconozco que sin ti nada puedo. Te necesito, Señor. Te necesito, Padre. Entonces, fíjese que vemos que entonces hoy sí veamos algunas cosas que Elías hizo que empeoraron su situación. En primer lugar, dice que dejó a su criado en Berseba y se va al desierto. Oiga bien, camina hacia el desierto. Dice, y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro y deseando morirse dijo, basta ya. Diga, hermana, basta ya. Oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Mire qué tremendo. Se fue, dejó a sus criados, se alejó y se fue al desierto solo con sus pensamientos de desánimo. Y le dice, me impresionan esas palabras porque quizás uno en algún momento, yo no sé usted, pero yo sí ya las he dicho, hermana. Basta ya, Señor, con estos hijos, basta ya, Señor, con este ministerio. ¿Se ha fijado que hay momentos? Basta ya con esta prueba, esta enfermedad, ya no la aguanto, Señor, mejor llévame. Mejor ven pronto, Señor, basta ya. El alma quebrada hablando. Y fíjense que, vea el 4 y el 5, vengo yo y tomé a Elías y empecé a estudiarlo y me doy cuenta que estaba atravesando una depresión. Y le voy a decir los síntomas depresivos que encontré. Primero, fatiga física y mental excesiva. Segunda, baja autoestima y pesimismo. No soy mejor que mis padres. Tercero, desesperanza. Me buscan para matarme. Solo yo he quedado. Estas circunstancias no van a cambiar. Dificultad en la toma de decisiones. Alejamiento social. Pensamientos negativos. Sentimientos de culpabilidad y fracaso. Mire qué tremendo. El siervo de fuego estaba atravesando un proceso depresivo. Ahora, hermanas, ¿cómo vemos nosotros en nuestras congregaciones a las personas
que están pasando por estos tiempos. Alguien dijo que la iglesia es el único ejército que en vez de ayudar a sus heridos les da una patada. Y empezamos, en vez de levantarlos, a juzgarlos. Hermana, ¿y qué le pasa? No, hermana, usted está en pecado. Y en vez de animar a la gente a salir, lo que hacemos es hundirla más. Ahora, yo me conmuevo, hermanas, créanme, me conmueve tremendamente lo que aquí pasó. Y Dios me enseña cómo debemos nosotros abordar a esas personas que están atravesando a esto. Y quizás hay algunos en nuestra iglesia. Fíjese que viene valiente este Dios compasivo, este Dios misericordioso. Porque quiero que vea, no lo juzga, no lo critica, no llega y le dice, ay, qué bárbaro, Elías, en balde me has conocido, no hombre, y no hiciste llover del cielo fuego, ¿y qué te pasa? No, hermana, no vemos ni una palabra de Dios que incriminara a Elías, sino que quiero que vea esto. Y echándose en el 5, debajo del enebro se quedó dormido. Y aquí luego un ángel le tocó y le dijo, levántate, come. Y oiga esto. Entonces él miró y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Dios no solo no lo juzgó, no lo criticó, sino que Dios le cocinó. ¡Wow! Diga, ¡wow, hermana! Dios le cocinó a Elías. Por eso la palabra dice en el Salmo 23, adereza mesa delante de mí. Pero aquí fue literal. Dios llega y conocía la necesidad de Elías y le cocina. Entonces, Dios nos está diciendo que a veces la gente no necesita tanta palabra. La gente lo que necesita es que le demostremos el amor de Dios a través de los actos que nosotros podamos hacer por ellos en esos momentos de fatiga, en esos momentos de depresión. Te está hablando Dios, hermana. Porque muchas veces incluso a gente en nuestra familia que lo vemos, que solo quiere pasar dormido, es un síntoma de depresión. Mi hermana, no es un síntoma de haraganería nada más. Porque una persona con depresión quiere escapar de su realidad y encuentra en el sueño un escape. Nosotros nos regañamos, gritamos, criticamos. Dios le cocinó. Y Dios te está llamando a demostrar el amor de Dios a través de pequeños actos de bondad por esas personas. Una visita, una llamada, un detalle, creo que van a hacer un cambio en la vida de esas personas. Ahora, quiero que veamos otras cosas. Y quiero que vea tres estrategias, mis hermanas, tres estrategias para salir de la depresión. Y aquí las dice. Y comió y bebió y volvió a dormirse, y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó diciendo, levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Horeb es el mismo monte Sinai. Entonces, Dios me daba, come, bebe y descansa. Primero tómalo literal, mi hermana.
aliméntate bien, abundante agua y descanso. ¿Ok? Literal. Pero luego, llevémoslo al plano espiritual. Come palabra, bebe de su espíritu, del espíritu de su presencia y descansa en el Señor. Amén. Aprende. Cuando más mal te sientas, aunque este cuerpo no quiera, porque oiga, el cuerpo no va a querer, la carne no va a querer alimentarse de la palabra de Dios, la va a sentir aburrida, porque en esos momentos, en ese estado, lo que queremos es escapar. Pero oiga esto, el cerebro solo necesita 5 minutos que usted lea 5 para encontrar la energía necesaria para continuar leyendo o continuar escuchando ese mensaje o continuar adorando al Señor en alabanza. Amén. Ahora, fíjese bien, hermana, esto está interesante. También Dios puso un ángel para que lo acompañara. No lo dejó solo. No lo dejó solo. Aquí habla del principio de reconectar con otras personas. ¿Se acuerda de Nehemías? El lugar donde suena la trompeta va a ser nuestro punto de unificación. Estamos todos alejados en el muro. Cuando venga el ataque, busquemos y unifiquémonos. Ahora, tú y yo estamos llamadas a ser esos ángeles. Tú y yo estamos llamadas a levantar a esas personas que están pasando estos procesos. Y yo no sé si tú eres una persona que está en depresión o que está en ansiedad o que está en temor. Déjate ayudar. Porque a veces nos ponemos esa armadura de todo está bien. Y tal vez la gente nos quiere ayudar. Y quizás son ángeles enviados de Dios. Pero estamos con nuestra armadura protegiéndonos, hermanas. Y en vez de acercarnos a la fuente, nos alejamos. Y somos, como dice la Biblia, como esos carbones, fíjese bien, que se apartaron y se apagaron. Ahora, come, bebe, descansa y reconecta con tus hermanos en la fe. ¿Amén? ¿Lo tiene? Come, bebe, descansa y reconecta con tus hermanos en la fe. Ese fue como el primer paso. Entonces Dios manda a Elías a un viaje por el desierto de 40 días. Eran aproximadamente 200 millas. Algunos estudiosos dicen que eso Elías pudo haberlo hecho en 10 días. Pero a mí me llama la atención porque Dios le permite a Elías, fíjese bien, su propio tiempo. No demandó una recuperación inmediata, le da su tiempo. Pero aquí viene esta enseñanza que yo quiero que tú te tomes y abras muy bien tus oídos. Elías llega al monte Sinaí. Vamos al 9. Llega al monte de Sinaí y dice en el 9, y se metió en una cueva donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Vemos que primero Dios está tratando de comunicarse con Elías, pero la condición del corazón de Elías todavía tiene incredulidad y todavía tiene temor. Entonces Dios sabe qué es lo que el deprimido y desalentado Elías necesitaba. Él necesitaba
un encuentro personal con Dios. Entonces Dios nos va a llevar a situaciones, dice en Oseas 2:14, la voy a seducir, la voy a conquistar y me la voy a llevar al desierto para hablar a su corazón. Va a haber circunstancias en que tú lo que necesitas es tener un verdadero encuentro con Dios, y lo que Dios va a hacer es permitir una situación en donde se dé ese encuentro. Porque a veces, como Elías, creemos que conocemos completamente a Dios, pero hay áreas que Dios quiere manifestarnos de Él y que únicamente se encuentran en el desierto, hermanas. Y mire, yo le voy a demostrar aquí. Quiero que veas aquí. Y le dijo, sal fuera, oiga la ordenanza, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí que Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Dios le mostró a Elías primero lo que él no era, porque a veces creemos, necesitamos este tipo de manifestaciones dramáticas del poder de Dios, y creemos que únicamente Dios se puede mover en esto tan sobrenatural. Y entonces andamos buscando, hermanas, esa excitación, esas campañas donde viene un profeta de no sé dónde a dar palabra, porque cuando yo vaya donde ese profeta, el Señor me va a sanar. Y me decía una hermana, yo siento que quizás necesito liberación, pero no tengo dinero, el dinero que cobran los hermanos que Dios le ha dado ese don. Qué grueso y qué tremendo. Dios aquí le está diciendo, Elías, no es en ese dramatismo, en eso que tú me vas a encontrar. Y oiga lo que pasó. Y me llama la atención porque hasta este momento Elías estaba en la cueva. Pero en el 13 dice, y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su mano y salió. Oiga, y salió. Hasta ahí obedeció. Y salió. Y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Mire, hermana. ¿Y sabe qué es lo que Dios le mostraba? Que necesito salir de la cueva para tener un verdadero encuentro con Dios. Fíjese que el Señor me habló y me desafió tan tremendamente. Y yo creo que ya les he leído este versículo que está en Cantares 2:14. Y dice, paloma mía, Dios hablando a su amada, paloma mía, que te escondes en las grietas de las rocas, en las cuevas, en las hendiduras de las montañas. Muéstrame tu rostro, déjame oír tu voz. Es placentera y hermosa y hermoso tu semblante. Dios diciéndonos de esta manera tan amorosa, sal de la cueva, que quiero hablar contigo. Y Dios me empieza a mostrar una serie de cuevas. La cueva de la preocupación, la cueva del temor, la cueva de la ansiedad, la cueva del desánimo, la cueva de la
de la insatisfacción, la cueva de la victimización. Y muchas veces estamos metidos en esa cueva, hermano. No nos hemos dado cuenta. Y Dios nos está diciendo como a esta amada palomita mía, sal de la cueva. Quiero hablar contigo. Ahora, Elías tenía mucho tiempo de servir a Dios, pero necesitaba este encuentro. Ahora, ¿sabe qué, hermana? El desierto fue su bendición, porque le ayudó a encontrarse con Dios. Ahora, en esta noche, el silbo apacible de Dios quiere hablar a tu corazón. Yo no sé cuál es esa cueva, no sé cómo se llama, pero lo primero que tienes que hacer si quieres salir de ahí es reconocer. Una hermana me decía, hermana Vero, pero ¿cómo salgo de mi cueva? Primero reconoce. Esa cueva son esos pensamientos que te han tenido atada. Pensamientos de temor, pensamientos de preocupación, pensamientos de ansiedad, pensamientos de pobrecita, yo nadie me considera en esta casa. Pensamientos de amargura. Él me mintió, él me abandonó, él me dejó. Y esos pensamientos, hermana, son una cueva porque nos atrapan y no nos dejan avanzar hacia el propósito de Dios. Tú los tienes que reconocer para poder tener un encuentro con Dios. Y cuando sales de esa cueva y dices, Señor, yo reconozco que he estado luchando con esto, pero ya no quiero luchar más en mi fuerza, Señor. Aquí estoy y quiero, Señor, que me hables en ese silbo apacible. Quiero que me llene. Yo quiero que en esta noche, hermana, tú levantes tus manos al cielo y le digas, Señor, yo quiero salir de esa cueva. Ya no quiero estar más en esa cueva de estos pensamientos. Yo sujeto todo pensamiento a la verdad de Cristo. Y yo te voy a decir algo, hermana. Si estás luchando con el desánimo, saca palabra de Dios que te anime. Levántate y sé valiente. No temas ni desmayes porque el Señor está contigo. Si estás luchando con la enfermedad, declara palabra. Él me traerá sanidad y medicina. Él me revelará abundancia de paz. Si estás luchando con ese temor de que tus hijos se pierdan, dile a tus pensamientos, el Señor dice, salario hay para tu trabajo y Él te va a dar una simiente bendecida de Jehová. Declara la palabra, declara tu palabra, la palabra del Señor. Y en tercer lugar, hermana, vive buscando esa comunión con Dios, esa llenura. Albert Einstein decía que locura es querer cambios en nuestra vida y seguir haciendo lo mismo. Mire, andamos diciéndole a la gente, ay, ore por mí, hermana, ore por mí. Y está bien, debemos de buscar que oren por nosotros. Pero la oración que Dios más escucha es la que tú haces por ti misma. Entonces usted tiene que incrementar su vida de comunión con Dios. En cuarto lugar, tiene que aprender a agradecerle a Dios por lo que tiene. No quejarse, hermana. Bueno, la queja es una cueva. ¿Y sabe qué? Mantenga sus ojos puestos en Jesús. Enfóquese en Jesús. Enfóquese en Jesús. Me encanta que Dios es un Dios de oportunidades, porque aquí le habla a Elías y lo comisiona que va a ir a ungir un rey, que va a ir a ungir a un profeta. Y si usted lee el primer capítulo del segundo libro de Reyes, va a ver a un Elías completamente cambiado, haciendo llover fuego del cielo, enfrentándose a los reyes que lo andan persiguiendo. Ya no más
con temor, ya no más con desánimo. Y eso es lo que Dios quiere hacer en tu vida. Así es que yo quiero que en esta noche, mi hermana, si Dios te ha hablado en este mensaje, conmigo lo hizo. Yo estoy creyendo que Dios no quería hablarme solo a mí, sino que a ti también. Que cierres tus ojos y puedas volverlos hacia adentro y preguntarte, Señor, ¿en qué cueva he estado yo? ¿Qué son estos pensamientos que me han tenido atrapada y no me han permitido vivir esa vida abundante que tú tienes para mí? Yo en esta noche, Señor, reconozco, Señor, que he estado en esa cueva, pero tú no me quieres encuevada más. Por eso yo ahora tomo la decisión de salir. Tomo la decisión de tener ese encuentro contigo. Tomo la decisión de escuchar ese silbo apacible, guiándome en mi vida. Ayúdame, Señor. Ayúdame. Quiero caminar en tu propósito, Señor, por favor. Y quiero, bendito Dios, hacer la obra que me has mandado hacer. Te entregamos todo temor, te entregamos todo desánimo, te entregamos toda depresión. Yo quiero que en esta noche, hermana, si tú te has estado sintiendo deprimida, desesperanzada, sin fuerzas, levantes tus manos al cielo y recibas de parte de Dios una fuerza sobrenatural y recibas de parte de Dios un toque de lo alto. Oh, sí, Señor. Sé que en esta noche tú traes un toque nuevo a la vida de mis hermanas y que tú las levantas con poder y con autoridad. Gracias, Señor. Gracias. Te quiero decir algo, hermana. Este proceso que estás viviendo no es tu destino. Este proceso es tu escuela. Y ahorita tienes que estar en formación para poder estar luego en bendición. Amén. Que el Señor me las bendiga. Alabo a Dios por su vida. Este mensaje lo voy a dejar grabado en mi página de YouTube, si usted lo quiere compartir con una persona que esté pasando por una necesidad como esta. Suscríbase al canal para que le avisemos cada vez que subamos un video y haga labor evangelística, mis hermanas. Les amamos mucho y les esperamos en el discipulado del día jueves. Estaremos aprendiendo de una nueva mujer. Que el Señor me las bendiga.